Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a esta convocatoria urgente de rueda de prensa en la que me he visto obligada a convocar, dada la campaña de difamación que siguen y continúan haciendo, sobre todo auspiciado por el Grupo Popular y el Grupo de Izquierda Unida. El viernes pasado el Partido Popular dio una rueda de prensa y hoy mismo, esta mañana, Izquierda Unida ha dado otra con las mismas líneas, diciendo las mismas mentiras y buscando los mismos objetivos. Desde luego más preocupados por crear polémica que por trabajar por Andújar haciendo una verdadera oposición. Mentiras tales como que los requisitos para participar en la selección del arquitecto, de los que participaban el arquitecto, pues bueno, los tergiversan, ¿no? Porque yo sí que les he traído a ustedes el boletín oficial de la Junta de Andalucía, donde en este artículo 11, al que tanto se refiere el portavoz de Izquierda Unida, sobre cuáles son los condicionantes y los criterios de selección de los participantes, bien, yo le diré al PP y a Izquierda Unida que se ponen de acuerdo para leer lo mismo, que lo lean completo, que lo lean hasta el final. El artículo 11 efectivamente dice cómo será la selección por parte del SAE. El SAE selecciona según unos criterios, pero cuando envía las tres posibilidades ya están seleccionados los criterios, y de las tres posibilidades el ayuntamiento tiene capacidad de elegir al que considere más idóneo para el puesto de trabajo, y le falta por leer a los compañeros de Izquierda Unida y del Partido Popular. El Servicio Andaluz de Empleo proporcionará a la entidad beneficiaria 3 personas candidatas adecuadas y disponibles, si la hubiere, por su puesto de trabajo solicitado. 3 por cada puesto de trabajo solicitado. Nada más. Es la única condición. Y a partir de ahí el ayuntamiento tiene la capacidad de seleccionar a la persona que considere más idónea. Pero cuando llegan los 3 candidatos vienen seleccionados por el SAE en un procedimiento informático que es imposible de manipular. Pero les digo, yo me gustaría recordarle al señor Carmona, a Francisco Carmona Limón, cómo él hacía los procedimientos de selección de los EMPLEA más y menos 30 en el año 2014. Pues le digo cómo lo hacía. Lo hacía sin ningún proceso selectivo. Repito, el Partido Popular, con mayoría absoluta, en el año 2014 realizaba los procedimientos de los EMPLEA sin ningún procedimiento selectivo, sin ningún acta. Voy a poner algunos ejemplos que he entresacado en el poco tiempo que tengo, porque yo me dedico a trabajar por Andújar, de algunas de las ofertas que se pidieron al SAE cuando el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta. Por ejemplo, se pidió un alfarero y ceramista. Eran dos puestos de trabajo, por tanto le mandaron 6 personas para poder cogerlas, del 1 al 6. Pues miren, se seleccionó el 4º y el 6º. Insisto, sin ningún proceso selectivo, y ahora explico lo que quiere decir esto. Se pidió también, por ejemplo, cuando hablan de titulado, se seleccionó también un biólogo. Hay biólogos en el ayuntamiento, pero ellos seleccionaron un biólogo. Mandaron 3. Ellos eligieron el segundo. Insisto, sin ningún proceso selectivo, que voy a explicar lo que esto significa. Pidieron abogados, también pidieron abogados. Abogados, no sé cuántos hay en el ayuntamiento, pero desde luego más de 10 sí que hay abogados en el ayuntamiento. Lo digo porque dicen que para qué hemos contratado a un arquitecto si hay 2. Ellos contrataban a un abogado, que insisto que hay más de 10 en el ayuntamiento. Bueno, pues de las 3 ofertas que le mandaron, ellos eligieron la segunda, por orden de prelación, la segunda. También pidieron arquitectos técnicos, también lo pidieron. Ellos que hablan que no hace falta arquitectos porque hay 4 arquitectos técnicos, 2 arquitectos superiores. Pues ellos pidieron también en el 2014 arquitectos técnicos. Digo yo que también harían falta en el ayuntamiento. Y cuando hablo que sin ningún proceso selectivo es porque es así. No existe ningún acta, no existe ningún tribunal, no existe ningún examen, no existe nada en el expediente de contratación de cada una de las personas. ¿Saben ustedes quién elegía a la persona que tenía que seleccionarse de los 3 que enviaba el SAE? Directamente Francisco Carmona Limón, con sus palabras escritas en el expediente, con su caligrafía, directamente, o con un subrayado en rotulador. La persona de los 3 que se podía seleccionar lo hacía directamente el concejal de personal. No hay nada menos transparente. Actualmente hay un proceso de selección. Se ha puesto en cuestión los procedimientos de contratación de los EMPLEA, todo en general.
porque dicen que los expedientes no son correctos. ¿Cómo? Que eso lo dice el señor Carmona Limón, que se erige de digno, de ético, de que yo soy la jefa de no sé quién. Si aquí no hace falta jefe, si era el señor Carmona Limón el que decidía de los 3 que se le enviaban cuál era el que entraba. Y yo pediría al portavoz de Izquierda Unida, al señor Cazalilla, este señor que siempre critica las liberaciones de los demás, pero que no cuenta la suya. No cuenta que él está liberado por diputación para su grupo político cobrando 30.000 euros al año. Un señor que es soltero, que no tiene familia y que siempre se erige en que hay que apoyar a la familia. El señor Juan Francisco Cazalilla cobra 30.000 euros al año por pasear por diputación, porque no tiene ninguna responsabilidad de gobierno, al contrario que los que estamos liberados en el equipo de gobierno, que sí la tenemos y mucha. Por tanto, yo le pediría a este señor, el de los 30.000 euros al año, que ahora investigue cuáles han sido los procesos de contratación, al menos de lo que le estoy diciendo, del biólogo, del carpintero, del alfarero, del arquitecto técnico, del abogado, que nunca fueron el primero de los que le mandó el SAE, sino el que el señor Carmona Limón consideró con su único criterio político que tenía que entrar. Yo no estoy diciendo que esto sea ilegal, todo lo contrario. Si es que una vez que los 3 ofertas llegan al ayuntamiento, el ayuntamiento tiene la capacidad de decidir quién entra, sin ningún criterio más que el criterio del ayuntamiento. Si el antiguo equipo de gobierno consideraba que el criterio tiene que ser el del concejal de personal del Partido Popular, nosotros desde luego consideramos que tiene que haber una valoración técnica en todos los procesos selectivos y así está siendo. Yo desde luego insisto, exigiría al señor Juan Francisco Cazalilla, el de los 30.000 euros al año, que todo el mundo que sepa que defienden estas personas que cobran dobles sueldos, que el señor Juan no tiene familia, no tiene hijos, es soltero y cobra 30.000 euros al año, podría haber quedado con media liberación y la otra media haberla dado a otra familia que también lo necesitemos. Él cobra la liberación completa para pasear por diputación. Pues le pediría que haga lo mismo que ha hecho con tanto interés con el expediente del arquitecto y que lo haga con los expedientes del Partido Popular, todos y cada uno de los 2014 de los empleados. Ninguno tiene expediente de contratación. Ninguno tiene un proceso selectivo, ninguno. El dedo divino del señor Carmona decidía quién entraba y quién no. Y esto es así, yo no les puedo traer los expedientes, porque no es correcto ni legal hablar de nombres, ni de personas, ni de expedientes. Pero el señor Cazalilla sí tiene acceso a ellos, que los pida, que investigue, que tiene tiempo, que cobra 30.000 euros para hacerlo, que investigue y que saque también a los medios de comunicación, como ha hecho con el expediente del arquitecto actual, que saque también y que lo enseñe y que no manipule más a los medios de comunicación. Porque realmente con estas mentiras lo que se hace es manipular a la gente, engañar a la gente, utilizar una posición importante como es la de estar en la oposición para engañar, para mentir, para hacer daño. Y sobre todo hacer daño a la gente que está pasándolo mal. Y también manipular a los periodistas, porque ha dado una información sesgada, porque no cuenta el artículo completo, porque no cuenta que es posible contratar a quien desea el ayuntamiento. Prueba de ello, como lo hacía Carmona, directamente, con su dedo, señalando a quien quería contratar. Y poco más. Yo sí quiero dejarle muy claro, cuando me hablan de las posibles denuncias, Encarna Camacho ya denunció esto el 20 de febrero. El juzgado de Andújar tiene la denuncia sobre la situación que se está produciendo de injuria, de mentira, de acusarme de un delito a sabiendas que es falso y darle publicidad. El juzgado tiene la denuncia puesta y una denuncia completa. Que nadie dude que el juez, cuando vea la denuncia, investigará el proceso selectivo del arquitecto de los más 30. Ahí he denunciado yo, ahí se verá quién es decente y quién no es decente. Ya está bien, hombre. Basta ya con la campaña de acoso y derribo que se me está haciendo sin sentido, simplemente porque la oposición, el Partido Popular e Izquierda Unida, en pinza, no saben trabajar atacando la gestión, quizás porque es buena, y se van a levantarse de los plenos en ese sentido, sin debatir los presupuestos, y se van también a atacar a la que crea la estabilidad del gobierno actualmente en Andújar,
de forma personal. Por eso estoy aquí también, de forma personal. Pero soy gobierno y les digo que la transparencia ahora mismo en los procedimientos es mejor y mucho mayor que la que tenía el señor Carmona cuando gobernaba. Pero voy a más, estamos hablando de los empleos, pero puedo sacar muchísimos más temas. Las bolsas de empleo, de limpiadora. El señor Carmona se las saltaba a su antojo. El procedimiento para contratar las bolsas de empleo viene estipulado por ley y se hace un proceso selectivo con una prueba. Y quien entra el primero, y quien entra el segundo, y quien entra el tercero. No quien entra al 100 se convierte en el segundo. Pues el señor Carmona lo ha hecho eso con casi 100 personas de la lista de limpiadoras, jugando con personas que realmente necesitaban ese contrato. Por tanto, esta dignidad, esta ética, esta forma de hablar contra mí que tiene tanto el Partido Popular como Izquierda Unida, yo creo que se la tenían que aplicar más a ellos. Y si alguien tiene que dimitir, desde luego serían ellos. El señor Carmona, por mentir y por decir que los procedimientos no son correctos cuando él sabe muy bien cómo se aplican, puesto que él lo hacía a dedo. Y la ley se lo permite. La ley se lo permite que se hagan a dedo. Y el señor Cazalilla, desde luego, también, que pida responsabilidades también en la época en la que gobernaba el Partido Popular y hacía este tipo de contratos. ¿Le preocupa ahora solamente un contrato? ¿No le preocupaban todos los contratos que hacía el Partido Popular? El señor Cazalilla, que está liberado por Diputación, cobrando 30.000 euros para pasearse, puesto que no tiene ninguna responsabilidad de gobierno. Por tanto, yo les digo que esto está judicializado, que está en la justicia y se investigará todo. Porque efectivamente yo he dicho que se me ha acusado de algo que es falso y el juez investigará si es cierto o no lo que yo digo. Por tanto, el contrato del arquitecto también está investigado. Y he sido yo la que lo he puesto en la palestra para investigarse. Yo no quiero hablar más de este tema, porque es un tema que interesa tanto al PP como a Izquierda Unida que se siga hablando. Yo quiero trabajar por Andújar. Hoy deberíamos estar hablando de Andújar Flamenca y no hablando de esto. Pero a ellos no les interesa ni Andújar Flamenca, ni les interesa los 170 puestos de trabajo que se van a dar por los empleos. Tampoco les interesa. A ellos les interesa crear una historia polémica para seguir debatiendo en redes y no hacer la verdadera oposición, que cuesta trabajo, que cuesta mucho esfuerzo, porque algunos hemos estado aquí en la oposición sin cobrar ni un euro durante mucho tiempo y hemos estado trabajando por Andújar en la oposición y a ellos en la oposición ahora les cuesta trabajo trabajar. En fin, poco más. Yo creo que no se me queda nada en el tintero. Yo me gustaría, desde luego, instar a la responsabilidad tanto del señor Carmona y del portavoz del Partido Popular, Jesús Estrella, que está instigando esto por detrás, y también del señor Cazalilla, y que se pongan a trabajar por Andújar. Que trabajen por Andújar y que dejen de dedicarse a algo que, si fuera un delito, lo habrían denunciado. Y no lo es. No es ningún delito. Están hablando de procedimientos que no deben hablar, pero no les importa. Yo creo que es todo lo que tengo que decir. Y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta que me quieran indicar. Gracias a todos por venir. Yo sí quería preguntar. Sí. Quería preguntar, bueno, Izquierda Unida asegura que el arquitecto no se ha contratado de la Concejalía de Medio Ambiente, que sin embargo dijo que sí. Y por otro lado, también quería decirle que Izquierda Unida asegura que ese proyecto lo hizo el anterior gobierno y que ustedes lo modificaron incluyendo un arquitecto. Mire, Izquierda Unida que se dedica a trabajar por Andújar. Izquierda Unida que se dedica a investigar los casos que le acabo de decir. Izquierda Unida que se deje de echar más porquería a donde no hay nada que hacer. Izquierda Unida que se dedique a eso. Y con los 30.000 euros que gana el concejal de Izquierda Unida, que se ponga a investigar todos los procedimientos que hizo el Partido Popular sin ningún proceso selectivo, sin ningún acta, sin ningún tribunal, sin nada. Que se dedique a investigar eso y que lo publique en las redes, que lo publique en los medios de comunicación, que se dedique a eso y que deje de mentir. Y que lea el artículo completo del artículo 11, que lo lea entero, que no solamente la parte que le interesa a él. ¿Contra quién está la denuncia? ¿Hay alguien en concreto de la...? Está todo el tema judicializado, todo completo. Hasta Todo completo. Está completo. Insisto, incluso el tema de la contratación del arquitecto está completo, el tema judicializado.